Sentado en el banco de madera que había construido a la sombra de un viejo eucalipto, observé el horizonte mientras la brisa fresca acariciaba las hojas, buscando en la distancia el eco de un pasado que parecía nunca querer abandonarme. La luz del sol se filtraba entre las ramas, dibujando patrones oscuros y claros en el suelo, como si la propia naturaleza intentara reflejar la dualidad que sentía en mi interior. La vista se perdía en la línea difusa de las montañas, pero mi mente volvía una y otra vez a aquella noche en que todo cambió. Aquella noche en que Clara, con su sonrisa seductora y mirada de hielo, se convirtió en mi peor pesadilla. Recordé sus palabras, sus promesas engañosas, y la forma en que me manipuló con su talento para ocultar la verdad, como si jugara con mi confianza y mi certeza de justicia. Me levanté lentamente, dejando que las heridas invisibles de mi rostro se notaran un poco más bajo la luz, mientras pensaba en cómo aquella mujer, que parecía perfecta en el exterior, escondía un abismo de oscuridad que había llegado a destruir mi vida. La imagen de su rostro al frente de la cárcel, con sus ojos fríos y calculadores, aún me atormentaba. ¿Recuerdas quién manda aquí?, susurró una noche, mientras me amenazaba con la misma calma con la que una serpiente se prepara para atacar. La denuncia que presenté, con pruebas que parecían invencibles, fue solo el principio de nuestro enfrentamiento. Un acto que le dio la excusa perfecta para desatar su venganza. La tensión en el juzgado, los murmullos de la gente y su risa fría en la sala se quedaron grabadas en mi memoria como una cicatriz más profunda que las físicas. Ahora, en la soledad de aquel pueblo pequeño, donde los secretos parecen ocultarse en las sombras de las casas antiguas, sentía que la justicia que creía haber alcanzado se convertía lentamente en una trampa, en una cadena invisible que ella aún podía manipular con astucia. La imagen de Clara, con su rostro modulado por la rabia y la venganza, cruzaba por mis pensamientos cada noche, como un espectro que me recordaba que la venganza nunca se sacia y que, en realidad, los verdaderos presos somos nosotros mismos, al negar que las heridas más profundas no sanan con justicia, sino con perdón. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que aquel enfrentamiento, aunque parecía inevitable, también podría convertirse en el último capítulo que sellaría nuestro destino, y que quizás, solo quizás, en ese acto final, encontraría la paz que tanto anhelaba, aunque no pudiera borrar del todo la marca indeleble que Clara dejó en mi alma. La vida, pensé, es como ese árbol que planté años atrás en la tierra de mi patio, resistente, pero siempre susceptible a las tormentas que amenazan con derribarlo. Y en ese momento, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, comprendí que la verdadera lucha no era solo contra ella, sino contra la sombra que esa historia había sembrado en mí, y que solo enfrentando mi propio pasado podría, tal vez, redimirme y seguir adelante. En medio de la penumbra de mi pequeña sala, rodeado por el silencio que solo se rompe con el leve crujir de las páginas al pasar, mis manos temblorosas hojean un conjunto de viejas fotos y cartas de amor que guardé como tesoros prohibidos. La luz tenue de la lámpara de escritorio dibuja sombras en las esquinas, mientras mi mirada se pierde en esos fragmentos de un pasado que parece haber sido borrado por un tiempo infinito. Y, sin embargo, aún late con fuerza en cada línea y en cada sonrisa congelada en papel. La imagen de Clara aparece en mi memoria, sus ojos brillantes y su sonrisa traviesa en una de esas fotos, como si todavía pudiera escuchar su risa dulce resonando en mis oídos. ¿Recuerdas cuándo nos prometimos que todo sería para siempre?, susurra una voz que no es más que un eco en mi cabeza, mezclándose con el aroma a papel añejo y a la ausencia de ella. La carta que escribí en un momento de desesperación, llena de promesas rotas y deseos de redención, ahora se siente como un recordatorio de todo lo que perdimos, de cómo esa perfección aparente escondía un laberinto oscuro que solo nosotros conocíamos. Mientras tanto, en un rincón de la mesa, una fotografía de nuestros primeros días juntos parece gritarme con un silencio que es más ensordecedor que cualquier grito. La Clara que amaba la vida, la que parecía capaz de desafiar al mundo con una simple mirada, ahora se vislumbra como un espejismo que se desvanece con cada recuerdo que me golpea. ¿Era todo mentira?
Me pregunto en silencio, mordiendo el borde de la carta con fuerza, sintiendo cómo la nostalgia se entrelaza con un miedo profundo de que quizás nunca supe realmente quién era ella, ni qué escondía tras esa máscara de caridad y éxito. La sensación de un amor que fue más una fachada que una realidad me oprime el pecho, y mientras la noche se extiende, comprendo que esas cartas, esas fotos, no solo son fragmentos de un pasado feliz, sino también símbolos de un duelo que aún no ha terminado, y que quizás, en esas páginas y esas imágenes, también guardo las claves para entender si alguna vez su amor fue genuino o solo una ilusión que se desvaneció en el tiempo y en mi propia historia de heridas no sanadas. La noche lluviosa había envuelto la ciudad en un manto de sombras y susurros de agua que golpeaban los cristales con insistencia. Desde mi rincón oscuro, en la pequeña oficina improvisada en la esquina de mi casa, revisaba con atención el mensaje anónimo que había llegado minutos antes en mi buzón digital. La nota era breve, pero contundente. Sé dónde está Clara. Ella no es quien crees. La verdad sobre su pasado te sorprenderá. La letra, escrita con una caligrafía rápida y nerviosa, parecía una invitación a un abismo del que no podía dar marcha atrás. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la evidencia potencial que podría descubrir, sino también por el temor latente de que esa pista me llevara a descubrir algo mucho más oscuro y peligroso. Recordé entonces cómo, meses atrás, había sentido que algo no cuadraba en la libertad que Clara mostraba afuera, como si sus pasos vacilantes en la calle y las miradas evasivas en las reuniones sociales escondieran un secreto demasiado grande para mantenerlo callado. La misma Clara que parecía perfecta, que había construido una fachada de éxito y caridad, ahora se convertía en un enigma que exigía ser descifrado. Sin pensarlo demasiado, apagué la luz, empañé la ventana con mis manos y salí a la lluvia, que caía con fuerza, empapando mi ropa y lavando cualquier huella de duda. Con cada paso, la idea de que ella podría estar involucrada en una red de tráfico de drogas, quizás vinculada con antiguos contactos que todavía operaban en las sombras, me atravesaba el pecho como un puñal. ¿Y qué pasaría si esa evidencia me condujera a ella en un momento en el que la imagen de su sonrisa perfecta se desmoronara por completo? La noche no solo era un escenario de tormenta, sino también de revelaciones. Y en mi interior, un fuego de justicia y de venganza empezaba a arder. Sabía que, si lograba seguir la pista, tendría que enfrentarme a un peligro mayor que cualquier condena o escándalo. Quizás incluso a la misma muerte en el silencio de la clandestinidad. Pero no podía detenerme. La verdad, por más amarga y peligrosa que fuera, clamaba en mi interior, y la llamaba con una insistencia que ya no podía ignorar. La lluvia seguía golpeando con furia, como si quisiera borrar las huellas que me llevarían directo al corazón de un secreto que Clara había tratado de esconder, quizás toda su vida. El ambiente en el café oscuro parecía absorber cada susurro, cada respiración contenida de quienes allí se refugiaban del mundo exterior. Pero para mí, solo existía ella, Clara, sentada en una esquina con una sonrisa que parecía haber sido tallada en hielo. Sus ojos brillaban con una frialdad que cortaba más que cualquier filo, y esa expresión de engañosa dulzura escondía un veneno mortal. La luz tenue resaltaba los matices de su rostro, donde las arrugas de la sonrisa se mezclaban con la arrogancia de quien sabe que tiene el control absoluto. Cuando me vio, su boca se curvó en una mueca que no alcanzaba a ser una sonrisa, más bien una máscara de calma, mientras se levantaba lentamente, casi deslizándose por la silla con la gracia de una serpiente. «¿Qué te trae por aquí, Alejandro?», preguntó con una voz que era una mezcla de seducción y amenaza, y en ese instante el aire se tornó pesado, como si la misma atmósfera vibrara con un secreto que solo ella conocía y que estaba dispuesta a desenterrar en ese momento. Sin apartar la vista, avancé con paso firme, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba al recordar las largas noches en las que su sonrisa había sido solo una fachada, un disfraz para ocultar toda la oscuridad que ahora parecía a punto de desbordarse. Ella bajó la mirada por un momento,
como si midiera qué tan lejos podía llegar sin que yo escalara las defensas, y luego, con esa voz que parecía un susurro venenoso, soltó: «Si quieres jugar con fuego, Alejandro, ten cuidado de no quemarte. No te hagas ilusiones, porque si sigues hurgando en mi pasado, no solo revelaré tus secretos más oscuros, sino que también te arrastraré a un abismo del que quizás no puedas salir con vida». Sus palabras resonaron en mi mente, como golpes en una campana, y en ese instante, el corazón latía con tanta fuerza que pensé que podía estallar. La tensión creció mientras ella se acercaba lentamente, dejando escapar una risa que no era más que el eco de su manipulación. Esa misma risa que, en su momento, había sido música en mis oídos, y ahora era un recordatorio cruel de lo que ella era capaz de hacer para destruirme. La miré con rabia contenida, sabiendo que en ese instante, ella no solo amenazaba con revelar mi pasado, sino que estaba poniendo a prueba mi voluntad, mi miedo, mi justicia. La escena parecía congelada en el tiempo, solo rota por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, como si la tormenta exterior reflejara la tempestad que se desataba en nuestro encuentro, donde la venganza y la traición se entrelazaban en un juego peligroso del que quizás ninguno de los dos saldría ileso. El silencio que se apoderó del pequeño despacho era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La tensión había llegado a su punto máximo cuando, con las manos temblorosas pero decididas, Alejandro extendió un sobre grueso y lleno de papeles firmados y sellados con la autoridad que solo la verdad podía conferir. La mirada fría y calculadora de Clara se clavó en él, como si pudiera atravesar su fachada de falsa calma. «Aquí tienes, Clara», susurró con voz firme, aunque un destello de duda cruzaba su rostro. «Todo lo que necesitabas para que se te caiga el castillo de naipes». Ella se quedó en silencio, con una expresión que parecía congelada en una máscara que intentaba mantener intacta su fachada brillante, pero sus ojos traicionaban la tormenta interna. Alejandro, con un brillo de rabia contenida, continuó: «Este informe revela el vínculo directo de tu red con las mafias de tráfico, las pruebas de tus transferencias ilícitas y los testimonios de quienes te vieron en el centro de las operaciones. Todo está aquí, Clara. No hay forma de que puedas negar lo que sabes que has construido en las sombras». Ella tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero la furia contenida en su mirada se hizo imposible de ocultar. «¿Y qué piensas hacer con esto?», preguntó con una sonrisa que parecía más una mueca. «¿Cómo planeas destruirme, Alejandro?». «La verdad, Clara», respondió con una voz que no admitía dudas. «Es la única forma de que pagues por lo que has hecho». En ese instante, la puerta se abrió de golpe y entraron los oficiales, con miradas que parecían evaluar cada rincón del pequeño espacio. La escena se tornó en un escenario de condena, donde la justicia, por fin, había llegado a su destino. Clara, con un gesto de desdén, levantó las manos en señal de rendición, pero en sus ojos aún ardía la chispa de la venganza. La sensación de que el peso de sus mentiras y traiciones se desplomaba sobre ella era palpable, y en ese momento, en ese instante que parecía detenido en el tiempo, Alejandro sintió que su denuncia no solo significaba la caída de una mujer peligrosa, sino también el fin de un capítulo oscuro en su vida, aunque la sombra de esa lucha todavía prometía regresos y heridas abiertas. Sentado en la pequeña celda, con la espalda encorvada y las manos sujetando con firmeza los barrotes fríos, Alejandro intentaba calmar su respiración agitada, mientras sus sentidos se agudizaban ante un pequeño papel doblado que había deslizado entre las rendijas de la puerta. La sombra de duda lo invadía con fuerza, y su mirada fija en la escasa luz que se filtraba por la ventanilla diminuta buscaba en sus pensamientos alguna pista que confirmara lo que en ese momento parecía imposible: que Clara, su exesposa, tal vez no había sido quien realmente había ido a prisión con su identidad falsificada. La noche era un silencio ensordecedor, solo roto por el eco de su respiración y los susurros de sus pensamientos. Y justo cuando creía que esa sombra de esperanza
podía ser solo una ilusión. Su dedo tembloroso tocó el papel. Lo desdobló, con cuidado, y allí, en tinta desgastada y en un código que parecía un laberinto, encontró las palabras que lo dejaron helado. No todo es lo que parece, Alejandro. La frase era clara, pero su significado se le escapaba entre la niebla de sus dudas. ¿Será ella la que me está jugando sucio desde dentro?, murmuró con la voz ronca, apretando el papel contra el pecho como si el simple acto de sostenerlo pudiera darle fuerza para entender. La curiosidad y el temor se mezclaban en su interior, y en ese instante supremo comprendió que su lucha por justicia podía tener un giro mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. La duda lo mantenía atrapado en un limbo de desconfianza, y con cada segundo que pasaba, esa inquietud crecía, como una sombra que se extendía en los recovecos de su alma, haciendo que la línea entre lo correcto y lo venganza se difuminara en un juego mortal y sin retorno. Alejandro, con el sudor frío acumulándose en la frente, se arrodilló en la esquina más oscura de la celda y apretó los dientes mientras su vista se nublaba por la tensión. La idea de que Clara pudiera estar más cerca de lo que imaginaba, incluso tras las rejas, le quemaba la mente, y cada línea de su rostro reflejaba esa lucha interna que lo consumía. Sabía que no podía confiar en las apariencias, que la venganza y la justicia se habían entrelazado en un laberinto sin salida, y que para sobrevivir tenía que jugar sus cartas con cuidado. Recordó las palabras que había recibido esa misma mañana en un mensaje encriptado que un interno le había entregado en secreto. «Hay quien en la sombra mueve los hilos, y Clara no está sola en esto, Alejandro. Ella sabe que estás aquí, y no se detendrá ante nada para tenerte a su merced». La sensación de vacío se le hizo más aguda cuando pensó en la fragilidad de su vida, en la posibilidad de que ella, en su afán de venganza, intentara acabar con su existencia en ese mismo instante. Sin embargo, esa misma noche, mientras el silencio pesado de la prisión envolvía cada rincón, Alejandro decidió que debía actuar. Conmovido por la urgencia, hizo contacto con un interno conocido como Raúl, un hombre que había tejido una red de influencias en los bajos fondos del penal y que, a cambio de un favor, le prometió ayudarlo a infiltrarse en las entrañas del sistema y conseguir información clave. La conversación fue fría, casi mecánica, con palabras cortas y miradas furtivas. «Necesito que averigües si Clara está aquí, en qué módulo y qué relaciones tiene dentro. No quiero que vuelva a jugar con mi vida. Si ella está en la cárcel, quiero que me envíes una señal, una forma de saber qué piensa de mí». Raúl asintió con un gesto que parecía un pacto silencioso. Y en ese instante, Alejandro sintió la carga del peso que llevaba sobre sus hombros. La posibilidad de que su enemistad, disfrazada de justicia, se convirtiera en una trampa mortal. La noche se tornó eterna, acompañada solo por el crujir de las cadenas en los pasillos y el eco de su propia respiración. En su mente, la imagen de Clara se hizo más nítida, con esa sonrisa enigmática que siempre ocultaba una sombra mucho más oscura, y supo que, en ese juego de sombras, solo había una forma de salir con vida: jugar fuerte, con inteligencia, y preparar su defensa contra una venganza que, de no detenerla, acabaría por devorar su alma. La tensión en la penal se volvía palpable, como una sombra que se extendía lentamente por las paredes grises y frías de aquel lugar que parecía más una prisión de almas que un recinto de castigo. Alejandro, sentado en su celda, observaba con atención cada movimiento de sus compañeros de turno, cada mirada furtiva que cruzaba el pasillo, cada susurro codificado que parecía tener un significado oculto. La atmósfera se cargaba de una inquietud que no solo brotaba de las amenazas veladas entre internos, sino también del silencio pesado en el que todo parecía estar a punto de estallar. En un rincón oscuro, un hombre de complexión robusta manipulaba una cuerda de telaraña con nerviosismo, enviando una señal con un movimiento preciso,
una insinuación, una advertencia. Alejandro comprendió que no era solo la lucha por sobrevivir, sino la batalla silenciosa que Clara, desde el exterior, tejía con maestría. A través de mensajes encriptados en objetos de uso cotidiano, de miradas que parecían inocentes pero que en realidad eran clave para desentrañar su juego, Clara movía sus hilos con una calma inquietante. La escena se volvía casi cinematográfica. Un interno con barba tupida se acercaba con pasos sigilosos, dejándole un papel doblado con cuidado en la mano. Sin decir palabra, Alejandro lo abrió lentamente, leyendo una frase que parecía sencilla, pero contenía un mensaje cifrado. El perro viejo sigue guardando la llave. El corazón le palpitaba fuerte, sintiendo cómo la tensión se filtraba en cada poro, en cada fibra de su ser. En ese momento, las luces parpadeaban, y la presencia de un guardia que pasaba con cara de pocas pulgas parecía marcar el límite entre la calma y el caos inminente. La estrategia de Clara no solo buscaba manipular el entorno, sino también intimidar, mantenerlo en un estado de vulnerabilidad donde cualquier movimiento en falso significaría su ruina. Desde fuera, su sonrisa enigmática, oculta tras la fachada de la sofisticación, se hacía más peligrosa a medida que enviaba nuevas instrucciones mediante mensajes codificados que solo él podía interpretar. La sensación de estar rodeado por una telaraña invisible, tejida con precisión, lo mantenía alerta, consciente de que en aquel juego de sombras su vida pendía de un hilo delgado y frágil, y que cada acción, cada mirada, podía ser la señal que desataría la tormenta definitiva. La cárcel se convirtió en un tablero de ajedrez, donde Clara, moviendo sus piezas con una astucia sin límites, buscaba no solo destruir su paz mental, sino también asegurarse de que su enemigo, Alejandro, nunca lograra salir indemne, atrapado en una red en la que ella misma había comenzado a tejer desde afuera, con la serenidad de quien sabe que la venganza, por más calculada y fría que sea, solo termina dejando heridas que no sanan. Sentado en la esquina oscura de la celda, Alejandro observaba cada movimiento, cada susurro que atravesaba los muros implacables de la prisión. La tensión en su pecho era insoportable, pero la determinación lo mantenía en pie. La voz de Clara resonaba en sus pensamientos. Aquella sonrisa fría y calculadora que había visto en la televisión, aquella mirada que parecía devorar su alma, ahora se manifestaba en cada rincón de su mente. Sabía que ella no solo buscaba venganza, sino que anidaba en su interior un deseo más oscuro: destruir su estabilidad, arruinar cada momento de paz que lograba mantener, y, si fuera posible, acabar con su vida de forma definitiva. La evidencia que había reunido, la sola idea de que ella podía estar en la misma cárcel, con una identidad falsa, lo impulsaba a actuar con una precisión quirúrgica. Necesitaba infiltrarse en la red interna del penal, un laberinto de pasillos vigilados y conexiones clandestinas, donde el poder se movía con sutileza y crueldad. Con sigilo pidió ayuda a un interno conocido por sus contactos en la jerarquía carcelaria, un hombre que parecía tener la llave para acceder a información que podía salvarle la vida. ¿Tú me puedes conseguir algo?, susurró con voz firme, casi un suspiro. Necesito saber si Clara está aquí, si aún mantiene su fachada, o si ya ha empezado a jugar su último movimiento. El hombre lo miró con desdén, pero asintió lentamente, entendiendo que en aquel juego de sombras, Alejandro no tenía opción más que confiar en una traición, en un riesgo enorme que podía terminar con su vida en cualquier momento. La noche en la cárcel se volvió un campo de batalla silencioso, donde Alejandro se convirtió en un espía involuntario, esquivando las miradas y las amenazas, buscando esa chispa de verdad entre las sombras. Cuando por fin logró acceder a un sistema de mensajes cifrados en un rincón olvidado, su corazón latió con fuerza. Allí, en un enigma de códigos y anotaciones, encontró la prueba definitiva. Clara estaba jugando con fuego, planificando su propia destrucción desde adentro, moviendo hilos que él no podía ver, pero que ahora estaban a su alcance. Solo debía tener el valor para desenterrarlos y salir vivo de aquel laberinto,
consciente de que en su lucha contra la venganza, cada decisión podía ser la última. La certeza de que ella estaba más cerca de su objetivo de lo que imaginaba le llenó la piel de escalofríos, pero también de una chispa de esperanza. La guerra interna había empezado, y Alejandro sabía que solo enfrentándose a sus miedos y usando cada recurso podría detener esa venganza mortal antes de que ella lograra consumarlo por completo. El silencio en la celda se rompió de repente, cuando la puerta se abrió con un chirrido metálico. Para mi sorpresa, allí estaba ella, disfrazada con una capucha negra que apenas permitía distinguir su rostro, pero cuya presencia transmitía una calma mortal. Sus ojos, brillantes y llenos de una frialdad que nunca había visto antes, se encontraron con los míos en un instante que pareció congelar el tiempo. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras ella avanzaba lentamente, dejando tras de sí un aroma a perfume barato y algo más oscuro. Algo que no logré identificar en ese momento. Sin palabras, la vi sacar una pequeña bolsa con objetos que había escondido debajo de su abrigo. Una máscara de látex, un teléfono móvil con mensajes encriptados y un puñado de papeles con notas rápidas y garabatos que parecían instrucciones. «Pensaste que podías jugar con fuego y salir indemne», susurró, su voz suave pero cortante, como una daga deslizada entre mis nervios. «Pero no contabas con que yo también había aprendido a manipular el juego. Era evidente que su plan era desmantelar mi vida desde dentro, usando la visita como una trampa perfecta para darme el golpe final». Su mirada fija y desafiante se desplazó por mi rostro, como si pudiera escudriñar cada una de mis dudas y temores en un solo parpadeo. «¿Crees que esto termina aquí?», preguntó acercándose lentamente, sus manos temblando apenas por la emoción contenida. «Tú creíste que con tu denuncia me dejarías en el polvo, que mi mundo se derrumbaría, pero soy más astuta de lo que piensas. No solo tengo aliados, sino también secretos que tú nunca llegarás a imaginar». Mientras ella extendía la mano, sacando un objeto envuelto en papel aluminio, su expresión de odio y venganza alcanzaba un nivel casi teatral, casi como si el escenario fuera una obra que ella misma había escrito. Con una sonrisa sardónica, la mujer que había sido mi esposa durante años, la que una vez me prometió amor y protección, me miraba ahora con un desprecio absoluto, dispuesta a acabar conmigo en ese instante, en esa prisión que en su locura se había convertido en el escenario de su venganza definitiva. La escena se volvió un enfrentamiento de voluntades, con el eco de su amenaza resonando en mis oídos y el peso de la traición oculto en cada uno de sus movimientos. La relación marcada por el poder y el daño mutuo había llegado a su clímax en ese instante, cuando la máscara de la justicia se desmoronó y quedó al descubierto la verdadera historia detrás de su sonrisa engañosa. El aroma agrio de la desesperación impregnaba el aire cuando Clara, disfrazada con un bigote de maquillaje y ropa oscura, emergió de la multitud con una sonrisa que parecía más una grieta en su rostro. Sin mediar palabras se lanzó hacia mí con una rapidez dañina, sus manos temblorosas, pero decididas, rodeando mi cuello en un intento brutal por asfixiarme. La multitud que nos rodeaba quedó paralizada ante esa escena, que parecía sacada de una pesadilla. Los gritos de los internos, los golpes de las rejas, el eco de mi respiración ahogada y el peso de su cuerpo encima de mí, que buscaba destruirme en medio del caos. «Pensaste que te ibas a salir con la tuya, maldito cobarde. Te voy a hacer pagar por lo que hiciste», chilló Clara, con la voz quebrada por la furia y el odio acumulado en años de venganza. Sus uñas arañaron mi rostro, dejando marcas profundas que ardían como llamas, mientras sus dedos apretaban con una fuerza que me cortaba la circulación. Intenté zafarme, pateando con desesperación, golpeando sus manos, pero su agarre se intensificaba, casi como si la ira hubiera despertado algo oscuro en ella. En un momento logré girar, con una chispa de lucidez que me impulsó a buscar la fuerza en mis piernas, y con un empujón violento, logré que Clara se tambaleara, soltándome y cayendo de espaldas con un grito ahogado. La sangre brotaba de mi mejilla, y en ese instante, una enfermera gritó: «¡Llamen a una ambulancia!».
y mientras la confusión se apoderaba del ambiente, Clara, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto de sudor y lágrimas, se reincorporó rápidamente, lanzándose otra vez hacia mí, con un odio que parecía alimentarse de la misma furia que la había consumido toda su vida. La escena parecía un trance de locura, en la que la peor pesadilla se había hecho realidad. Ella, mi exesposa, en un acto de locura total, intentaba matarme delante de todos, en su afán de terminar con mi existencia para siempre. La lucha se volvió aún más violenta, con golpes que resonaban en la fría prisión, y aunque logré apartarla por un momento, el trauma de esa lucha quedó grabado en cada fibra de mi ser, como una cicatriz indeleble que seguiría sangrando mucho tiempo después. El silencio tenso se rompió de repente cuando Clara apareció en la puerta de la celda, disfrazada con una sonrisa fría y ojos que parecían brillar con una locura calculada. Sus pasos eran suaves, casi silenciosos, mientras cargaba un objeto metálico envuelto en un pañuelo, que en cuestión de segundos se reveló como un arma improvisada. La multitud de internos y guardias que observaban desde lejos quedó paralizada al verla avanzar con esa determinación malévola. Sin mediar palabra, Clara se lanzó hacia mí con una furia que parecía alimentarse de todo el resentimiento acumulado y la humillación que había sentido en su vida. Sus manos temblaban, pero su rostro mostraba una serenidad inquietante, como si cada movimiento estuviera perfectamente medido. ¿Pensaste que podrías esconderte de mí para siempre?, susurró, con la voz impregnada de odio, mientras en un movimiento rápido y preciso trataba de asfixiarme con sus propias manos. La escena adquirió un carácter de pesadilla, con gritos desgarradores y el sonido de los objetos destrozándose. La confusión se apoderó del recinto penitenciario, y los guardias corrieron en varias direcciones, algunos intentando detenerla, otros sin saber qué hacer. La agitación fue tal que uno de los internos gritó: «No puede ser, ella está loca, alguien haga algo». La escena pareció un espectáculo de horror, donde la línea entre la justicia y la venganza se desdibujaba por completo. En medio de esa vorágine, vi cómo Clara, con fuerza desmedida, lograba soltarme por un instante, pero su frenesí no disminuía. La sangre brotaba de mi cara, y la sensación de impotencia y rabia se mezclaba con el miedo real de que ella pudiera acabar conmigo en ese momento. Sin embargo, en un acto de desesperación, logré zafarme y empujarla, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de su rostro desencajado, sus ojos llenos de furia y locura, quedó grabada en mi memoria como una prueba de cuán peligrosamente lejos del límite había llegado esa mujer que una vez fue mi compañera. La escena fue rápidamente controlada por los guardias, pero las heridas emocionales y físicas quedaron en el aire, convirtiéndose en un recordatorio estremecedor de que la venganza de Clara no solo buscaba venganza, sino también destruirme por completo. La duda de si todo había sido un plan previo, orquestado con cómplices internos, o simplemente la manifestación de su propia locura, quedó suspendida en el ambiente, mientras la comunidad penitenciaria procesaba la crueldad de esa tarde que, sin duda, marcaría un antes y un después en la percepción de todos sobre ella y sobre el oscuro laberinto de sentimientos que la había llevado a ese extremo. Con cada respiración entrecortada, Alejandro se aferraba a la dureza de la celda que, aunque fría y austera, se había convertido en su santuario de calma y reflexión. Sus heridas, aún abiertas, ardían como recordatorio permanente de la violencia que Clara había desatado en aquel instante horrendo, cuando su rostro desencajado, lleno de furia descontrolada, quedó grabado en su memoria como una herida indeleble. La escena aún reverberaba en su mente. Ella, con los ojos llenos de un odio autodestructivo, acercándose con paso firme, sus manos temblorosas por la ira contenida, y su voz cortante susurrando con un tono que parecía más una amenaza que una declaración de amor. Era como si esa mujer, que una vez fue su compañera, hubiera dejado atrás toda lógica y humanidad en un impulso ciego de venganza. La imagen de ella apuntándole con una mezcla de locura y determinación, intentando estrangularlo con sus propias manos, permanecía en su memoria como una escena de una pesadilla de la que no podía escapar.
aunque la realidad a su alrededor se desdibujaba en un torbellino de sombras y ecos. Sin embargo, en medio del dolor físico y emocional, Alejandro mantenía una chispa de determinación que no se apagaba. Sabía que aquel enfrentamiento final no sería solo una lucha física, sino un duelo de almas. Un enfrentamiento en un lugar que, en su corazón, ya era sagrado y cargado de significado. Recordó aquella vieja cabaña en las afueras del pueblo, donde solían esconderse en las tardes de verano, entre risas y promesas rotas, y pensó: aquí fue donde todo empezó, y aquí también debe terminar, si es que quiero esperanza en medio de tanta oscuridad. Con esfuerzo se levantó, apoyándose en las paredes ásperas, y con la voz aún débil, susurró para sí mismo: Clara, esto no puede acabar así. No, no puede ser el fin. La idea de enfrentarse a ella en ese rincón cargado de recuerdos, donde sus caminos se cruzaron por primera vez, y donde, en un pasado lejano, se prometieron un amor que ahora parecía haber sido enterrado bajo capas de dolor y traición, se convirtió en su última esperanza de justicia. Sabía que esa confrontación sería su último acto de resistencia, el momento en que tendría que enfrentar sus miedos, sus heridas y su pasado, para poder, quizás, entender si en aquel caos había aún un vestigio de redención, o si solo quedaba la condena eterna de un amor destruido. Clara se quedó quieta por un momento, con la mirada fija en los ojos de Alejandro, como si buscara en su interior alguna chispa de compasión o un indicio de que todavía podía redimir su propia oscuridad. La tensión en el aire era densa, casi palpable, y en ese silencio intermedio, ella rompió el hechizo con una voz que parecía arrastrar años de rabia y dolor contenidos. «Todo esto empezó por ti, Alejandro», susurró, con un brillo inquietante en la mirada. «No fue solo por venganza, no solo por humillación, fue por la traición, por cómo me dejaste caer en la boca del lobo, por cómo me convertiste en la villana de mi propia historia, cuando en realidad tú eras quien me destrozaba». Sus manos temblaban, pero su rostro mostraba una determinación férrea, casi rozando la locura. Se acercó lentamente, con un movimiento que parecía una danza de venganza, y en un instante, sus dedos buscaron una navaja oculta en su cinturón. Alejandro, que había estado en guardia, reaccionó en un parpadeo, y con un movimiento ágil y preciso, la sujetó por la muñeca, haciendo que la hoja rozara la piel con una chispa de sangre que parecía marcar una frontera definitiva entre dos mundos. «¿De qué hablas, Clara? Tú no eres ninguna víctima aquí. Tú me destruiste. Tú convertiste nuestro pasado en una cadena que arrastro todavía ahora. Pero no voy a caer en tu juego. No voy a dejar que termines esto con una muerte que tú misma has planeado desde hace tiempo», dijo con voz firme, apretando su agarre para impedir que la locura de ella le entregara un sacrificio final. La miró a los ojos, llenos de lágrimas contenidas y rabia, y en ese momento reconoció que la verdad que ella clamaba era solo una máscara de su propio dolor, una confesión que nacía del odio más profundo. Sin soltarla, con una calma que parecía contradecir la violencia en sus manos, añadió: «Has querido destruirme, Clara, pero solo has destruido lo poco que quedaba de ti misma en el proceso. Yo fui el que denunció tu cara oculta, sí, pero también soy el que ahora sabe que el amor y la venganza no se mezclan, y que en esta pelea solo queda una cosa clara: la justicia verdadera no se logra con muerte, sino con la verdad que, por mucho que duela, siempre sale a la luz». Y allí, en ese rincón cargado de historia y heridas abiertas, Alejandro logró desarmarla, aprovechando esa chispa de fragilidad que aún brillaba en su mirada, y con un último esfuerzo, la apartó con fuerza, dejándola en el suelo, respirando con dificultad y con el rostro marcado por la derrota y el asombro. La escena quedó suspendida en un silencio ominoso, pero en su interior, Alejandro sintió que quizás, en esa confesión brutal y en su acto de resistencia, había encontrado un atisbo de redención, aunque el precio hubiera sido una lucha que nunca pensó que tendría que afrontar. En medio de la penumbra de la noche, la puerta metálica de la comisaría se abrió con un chirrido implacable y, casi como una pesadilla que se materializa,
Clara Medina fue empujada con fuerza por 2 agentes, sus ojos brillando con un destello de locura y satisfacción. La multitud de periodistas, familiares y policías que aguardaban en el vestíbulo se quedó en silencio, observando cómo la mujer que había intentado matarlo, en un acto de venganza absoluta, ahora enfrentaba su destino con una mezcla de rabia contenida y resignación. Alejandro, de pie en un rincón, sintió cómo un peso invisible se desvanecía en su pecho, pero también cómo le arrebataban una parte de su paz interior. La vista de Clara, con su rostro marcado por la fatiga y la derrota, le hizo recordar toda la lucha, los secretos oscuros y las heridas abiertas que habían marcado sus vidas. Ella, con una sonrisa torcida, le gritó antes de ser esposada: «No creas que esto termina aquí, Alejandro. La justicia puede ser ciega, pero la venganza, esa nunca olvida». Él la observó sin apenas parpadear, sus manos temblorosas por la tensión, consciente de que aquel momento simbolizaba mucho más que la derrota de su enemiga. Era la culminación de años de dolor, de heridas que nunca sanaron por completo, de una venganza que, en su fondo, siempre había sido una búsqueda de redención. La escena se tornó en un cuadro de contraste. La fría autoridad de los agentes, la figura vulnerable pero orgullosa de Clara, y en el centro, Alejandro, con su mirada fija en el horizonte, sintiendo que el peso de la justicia, aunque impuesta desde fuera, también traía consigo una carga emocional que nunca podría soltarse completamente. La escena culminó con la puerta cerrándose lentamente, dejando atrás a Clara, al pasado y a las sombras que aún acechaban en los rincones más profundos de su alma. En ese instante, Alejandro supo que, aunque la venganza había sido consumada, el verdadero reto sería sanar las heridas que nadie podía ver, aceptar que la justicia y el perdón no siempre se encontraban en la misma balanza, y que, en el fondo, cada uno de ellos llevaba una historia de traiciones, heridas y esperanzas que solo el tiempo sería capaz de cicatrizar. Al salir de los muros fríos y grises de la prisión, el aire fresco parecía un bálsamo amargo en sus pulmones, un recordatorio de todo lo que había dejado atrás y de todo lo que aún debía enfrentar. La piel de Alejandro, marcada por heridas invisibles que solo él podía sentir, ardía con un dolor profundo, como si cada cicatriz llevase consigo el peso de una batalla perdida contra su propio pasado. Miró hacia el cielo gris, donde nubes pesadas presagiaban tormenta, y en su interior una mezcla de alivio y desesperanza se agitaba con fuerza. A su lado, su hermana Laura, con los ojos aún llenos de confusión y temor, le estrechó la mano con una ternura que parecía querer calmar el torbellino de emociones que lo devoraban. «¿Estás bien, hermano?», preguntó con voz temblorosa, mientras sus dedos temblorosos acariciaban la palma de su mano. Él asintió lentamente, aunque en su interior sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La justicia que tanto anhelaba, aquella que había impuesto con valentía, ahora se convertía en un faro difuso, en un mar de incertidumbre y recuerdos oscuros. En sus ojos brillaba una chispa de determinación naciente, alimentada por la promesa de transformar su dolor en un motor para ayudar a quienes, como él, habían sido víctimas de manipulación, violencia y silencios cómplices. Con paso firme, se dirigió hacia un pequeño local donde la comunidad local lo esperaba, no como un héroe, sino como un testimonio viviente de que la justicia no solo reside en la cárcel o en la venganza, sino en la insistencia constante por hacer del dolor una fuerza constructiva. En ese momento, Alejandro pronunció en voz baja, pero con un fervor que contenía siglos de heridas y esperanza: «No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir qué hacer con lo que llevo dentro». Y así, con su mirada clavada en un horizonte que parecía prometer nuevas luchas, comenzó a tejer un camino de sanación, consciente de que la verdadera redención no solo era dejar atrás a Clara, sino también aprender a perdonar las heridas que, aunque enterradas, seguían latiendo en su pecho. Con manos temblorosas, Alejandro se acercó al pequeño claro rodeado de árboles altos y majestuosos, donde había decidido plantar el árbol que simbolizaría su renacimiento y la esperanza de un futuro distinto. La tierra, húmeda y fresca, parecía susurrar viejos secretos mientras él sacaba cuidadosamente una pala del costal desgastado
y comenzaba a cavar la primera hendidura. La luz del sol filtrándose entre las hojas dibujaba patrones danzantes en su rostro, resaltando las arrugas que el tiempo y el sufrimiento habían marcado profundamente. En ese instante su mente resonó con imágenes de Clara, su mirada llena de furia y locura, aquel acto violento que casi le arrebata la vida en la cárcel, y el momento en que ella, disfrazada, casi logró acabar con su existencia en una escena que parecía sacada de una pesadilla. Aquí empieza otra historia, susurró con voz quebrada, mientras la pala tocaba la tierra, ahora más firme, más sólida, como la convicción que había ido forjando en su interior. Se detuvo por un momento, dejando que el silencio lo envolviera, y en ese silencio sintió una mezcla de dolor y liberación. Nunca más seré prisionero de mi pasado, afirmó en un monólogo interno, y con un acto que parecía sagrado, vertió unas gotas de agua en la raíz como un rito de purificación. La semilla, en ese pequeño espacio de tierra, parecía contener toda su esperanza, toda su rabia contenida y la promesa de perdonar, no solo a Clara, sino también a sí mismo por las heridas que aún sangraban en su alma. Mientras el árbol comenzaba a emerger de la tierra, Alejandro levantó la vista y pronunció en voz alta, con una determinación que apenas lograba contener: «Este será mi refugio, mi símbolo de que, a pesar de todo, el perdón puede brotar incluso en el suelo más árido». Con un respiro profundo, se quedó allí unos instantes más, observando cómo las raíces comenzaban a agarrarse a la vida, como él, que había decidido aceptar la derrota y la victoria en una misma lucha. La escena no solo era un acto de memoria, sino una declaración de que, en medio del caos y del dolor, siempre existe la posibilidad de florecer, de renacer y de encontrar la verdadera libertad en los actos más simples y sinceros. Desde que salí de la cárcel, entendí que mi lucha no solo era por mi supervivencia física, sino por transformar el dolor en un acto de justicia social. Cada mañana, en el pequeño centro comunitario que fundé en el pueblo, compartía historias reales, las mías y las de otros cuyos destinos habían sido marcados por la manipulación y la venganza. En una de esas tardes, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, un grupo de jóvenes me escuchaba atentamente, y uno de ellos, con ojos llenos de preguntas y heridas sin sanar, se atrevió a decir: «¿Y qué pasa cuando la justicia no llega? Cuando el dolor se vuelve venganza, y esa venganza casi te destruye». Yo, con una sonrisa áspera pero llena de verdad, respondí: «La clave está en entender que el poder de perdonar y de educar puede ser más fuerte que cualquier venganza». La historia de mi exesposa, Clara, me enseñó que la venganza solo genera más heridas, más oscuridad. Por eso, ahora trabajo en prevenir esas tragedias, en abrir caminos para quienes se sienten atrapados en un ciclo de violencia y engaños. No fue fácil, porque en el fondo llevaba la rabia de haber sido traicionado, de haber destruido mi propia familia, pero aprendí que el verdadero valor está en transformar ese rencor en un acto de entrega y esperanza. Recuerdo aquella noche en la que, tras la pelea en la cárcel, en lugar de sucumbir al odio, decidí plantar ese árbol que simbolizaba mi renacimiento. Ahora, con cada charla, con cada sonrisa que comparto, intento sembrar en otros la semilla de la conciencia, la idea de que el poder de cambiar empieza en uno mismo, en aceptar las heridas y convertir el sufrimiento en un acto de construcción. La venganza de Clara, con toda su furia y locura, solo reforzó mi misión: demostrar que la justicia verdadera no busca venganza, sino redención, que incluso en las circunstancias más extremas, como aquella noche en la celda, la verdadera victoria radica en no dejarse vencer por el odio, sino en aprender a perdonar, a sanar y a seguir luchando por un mundo donde la violencia no tenga cabida. Así, día tras día, mi labor social se convirtió en un acto de resistencia, en un recordatorio constante de que el perdón y la educación son los caminos más poderosos para romper las cadenas del pasado y construir un futuro donde la paz y la justicia sean más que palabras vacías, sean acciones que nacen del corazón.
sentado en la sombra de mi árbol, en ese rincón que ahora representa mucho más que un simple recuerdo, siento cómo la brisa suave me acaricia la piel, llevándose consigo el peso de tantos años de angustia y violencia. La luz dorada del atardecer se filtra entre las ramas, iluminando las arrugas en mi rostro y la cicatriz que aún arde en mi alma, recordándome la noche en que Clara casi me arrebata la vida en ese mismo lugar. En ese instante, comprendí que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la capacidad de aceptar las heridas como parte de nuestro camino y convertir el sufrimiento en un acto de redención. Mientras mis ojos recorren el tronco, visualizo las raíces que lo sostienen firme en la tierra, igual que mis valores, que ahora se aferran con más firmeza tras haber enfrentado la tormenta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera denunciado? Y me pregunto en silencio, mientras una lágrima recorre mi mejilla y se mezcla con la tierra. La respuesta me llega con la misma claridad que las últimas palabras de Clara, en ese enfrentamiento final donde ella, entre lágrimas y rabia, confesó su dolor, su traición, su deseo de destruirme porque en su interior solo encontraba un reflejo oscuro de su propia vulnerabilidad. Fue en ese momento, en medio de aquella confrontación brutal, donde entendí que la justicia verdadera no busca la destrucción, sino la oportunidad de sanar y transformar el pasado en un legado de esperanza. Ahora, desde esta posición de paz relativa, sé que el odio solo alimenta el ciclo sin fin de violencia, pero el perdón, aunque difícil, es la semilla que puede germinar en los corazones más endurecidos. La escena se repite en mi memoria. Clara, con su rostro endurecido por la locura, intentando ahogarme con sus propias manos, mientras en el aire flota el eco de su última amenaza. Pero también está esa imagen de mí, resistiendo, respirando, aprendiendo a dejar ir. La vida me ha enseñado que la verdadera victoria no está en vencer al enemigo, sino en vencer la propia sombra. En ese silencio, mientras las sombras crecen y la noche empieza a envolver el paisaje, sé que el árbol que planté en aquel día de tanta desolación ahora simboliza no solo un renacimiento, sino la certeza de que, si aprendemos a perdonar, podemos construir un futuro donde la justicia no sea solo un castigo, sino una oportunidad de redención profunda. La línea entre justicia y venganza es delgada, pero solo en el acto de perdonar hallamos la verdadera libertad, esa que nos permita seguir adelante sin arrastrar las cadenas del pasado, con la conciencia tranquila y el corazón abierto a la esperanza. El suave susurro del viento me acaricia el rostro, mientras me inclino lentamente, dejando que las hojas del árbol que planté en aquel día de tanta desolación se muevan con su danza silenciosa. La noche se ha instalado por completo, y en la penumbra solo escucho el crujido de las ramas y el latido acelerado de mi corazón, que todavía resuena por la tormenta interior que atravesé. La escena quedó atrás, pero su eco permanece en cada fibra de mi ser. La escena de Clara, con su rostro distorsionado por una mezcla de furia y locura, intentando apretarme la garganta con sus manos temblorosas, mientras sus ojos reflejaban la rabia más profunda, la venganza más insaciable. La recuerdo claramente, cómo su voz, cortante como filo de cuchillo, me acusó en ese momento final que parecía detener el tiempo. Tú me destruiste, Alejandro. Te lo pagaré, de una forma u otra. La imagen se quedó grabada en mi memoria, tan vívida como si todavía sintiera su aliento, sus uñas afiladas en mi piel, y la sensación de haber estado a un paso de la muerte. Pero ahora, en medio de esa noche fría, comprendo que lo que verdaderamente importa no es la venganza, sino la aceptación de que el pasado no puede ser cambiado, solo entendido y perdonado. Levanto la vista, observando las hojas que se agitan con un suspiro profundo, y en ese acto de quietud, sé que el árbol que planté es más que un símbolo de resistencia. Es un recordatorio de que la vida continúa, que la justicia, aunque a veces parezca una sombra que nos acecha, también puede ser una oportunidad para transformar el dolor en esperanza. La venganza, pensé alguna vez, era la respuesta. Pero ahora entiendo que la verdadera fuerza reside en la capacidad de dejar ir,
en aceptar que en la cicatriz hay una lección y en el silencio un acto de misericordia. Mientras el viento mueve las ramas, susurro para mí mismo: perdona, Alejandro, perdona y sigue adelante. La noche me abraza con su calma, y en esa paz momentánea sé que, aunque las heridas nunca sanarán por completo, puedo seguir viviendo, con la certeza de que el perdón es el único camino hacia una libertad plena, aquella que permite al alma respirar sin cadenas y al corazón latir con esperanza renovada.